¿cómo es posible que muchas civilizaciones del mundo, sin haber tenido contacto entre ellas y separadas en el tiempo, hayan construido pirámides? El Antiguo Egipto en sus primeros estadios, ¿no? En el momento en el que se forma y cuando empieza a avanzar como Estado o como civilización, ni siquiera tiene ejército, porque no lo necesita. Porque yo soy el padre, y así hasta que llega un momento en el que nadie va a dudar que el rey al frente del país es la propia encarnación del dios Ra. Es el sol hecho hombre, es el sol vivo, ¿no? Pero Ramsés II sabe que en el año 10 de su reinado el universo se reorganiza y todo Egipto vuelve al principio. Es como la cuenta que se reinició de los mayas en el 2002. La pregunta de examen fue la que tú me acabas de hacer. ¿Cuál diría usted que es el faraón más importante de la historia de Egipto? Y Vale. recuerdo que yo dije, has mencionado lo que yo llamo un día normal. Sí, ¿no? Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy tenemos un programa muy especial en el que nos vamos al antiguo Egipto, que yo, aunque hable poco del tema, es un tema que me fascina por completo y he estado allí hasta en 2 ocasiones, y si no pasa nada, este 2026 volveré y estaré 2 veces más, en total 4. Pero bueno, aquí tenemos a una persona, Tito Vivas, egiptólogo de los más famosos a nivel del mundo, que ha estado muchísimo más de 4 veces y que nos va a comentar pues todas las curiosidades y toda la evolución que sufrió el antiguo Egipto desde su inicio hasta su caída, pasando, como digo, pues por sus principales, digamos, curiosidades y misterios que todo el mundo, pues a día de hoy se sigue preguntando. Un saludo, Tito, ¿qué tal estás? Muy bien, Sergio. Pues nada, encantado de estar ya por fin aquí, después de haberlo estado hablando y preparando durante un tiempo. Sí, sí, no, no, para mí es un placer tenerte. Y estoy seguro de que más de uno te conoce. Luego al final también hablaremos un poco de lo que haces y demás, ya que existe la posibilidad de irse contigo a Egipto, ¿no? Los dos Ujú. organizamos viajes, cada uno con nuestra temática, pero bueno. Nada, yo te quería lanzar un poco la primera pregunta antes de nada para que cada uno te pueda conocer mejor. Y antes de ir al origen de la civilización egipcia, yo te quería preguntar brevemente, ¿cuándo y cómo surge tu pasión por este tema? Bueno, yo, como ves, ya peino canas en la barba, con lo cual eso significa que ya voy acumulando, ya llega un momento en el que la historia nosotros no la estudiamos, ya la recordamos, yo creo. Pero bueno, eh, con esto lo que quiero decir es que yo pertenezco a una generación que se crió con Indiana Jones, ¿no? Vale. Soy de los que creció en los 80 y en los 80, aparte de las aventuras de los Goonies y muchas otras aventuras cinematográficas, teníamos un referente, ¿no? En la aventura y en la arqueología, que era Indiana Jones. A mí la verdad es que ese personaje me marcó bastante, nunca me ha avergonzado decirlo. Y además coincidió con una situación concreta dentro de la familia, que fue bueno, pues un problema de salud y el fallecimiento de una persona muy importante, que era mi abuelo, ¿no? Yo vivía con mi abuelo prácticamente. Entonces, bueno, una de las decisiones que toman mis padres en ese bache, en esa situación, pues es cumplir uno de los sueños que ellos tenían, sobre todo mi padre de jóvenes, que era conocer las pirámides de Egipto. Entonces, bueno, pues en esa tesitura decidieron organizar un viaje en el que por azares del destino, pues yo me vi sumado. Con lo cual tuve la oportunidad de viajar a Egipto por primera vez cuando tenía 10 años. Y claro, en una vorágine que venía marcada pues por dos cuestiones. Una era la influencia de las películas y las aventuras de Indiana Jones, y la otra era pues esa situación en la que un niño de 10 años tiene que superar la pérdida de un ser querido, ¿no? Claro, lo metes en Egipto, que es un país cuya historia es, por un lado, aventura y, por otro lado, una civilización que vive por y para la muerte, ¿no? Para explicar la muerte, pues aquello fue una especie de cóctel molotov que terminó explotando y que hizo que cuando yo volviera de ese viaje, de mi primer viaje a Egipto, pues tuviera clarísimo que me tenía que dedicar a esto, y desde entonces me surge esa vocación, ¿no? De tenerlo claro y saber bueno, que obviamente yo no iba a ser Indiana Jones, porque no me parezco absolutamente en nada, pero sí que me iba a dedicar a eso, ¿no? Y especialmente a la historia del Antiguo Egipto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay cosas que desde niño, ya sea por una cosa o por un viaje o por lo que sea, o porque nos cae un libro
o por ver una película, incluso por lo que sea, yo que sé, cualquier acontecimiento que de niño nos marca, yo me siento tan identificado en mi tema, o sea que vamos. Y estoy seguro de que casi todo el mundo que nos está escuchando, que también le fascinan estos temas, le habrá pasado algo parecido. Y ahora ya sí, yendo con la primera pregunta, te quería preguntar cuál es el origen de la civilización egipcia, que sabes que existe ese debate, ¿no? ¿Quién fue primera, la civilización egipcia en torno al río Nilo o la mesopotámica, ¿no? En torno al Tigris y el Éufrates? ¿Nos puedes dar luz al respecto? Sí, a ver, yo creo que esa discusión es está un poco obsoleta, yo creo ya que ya la tenemos demasiado manida, ¿no? Esa pelea para ver quién la tiene más grande, si egiptólogos o los expertos Sí, en la zona de Mesopotamia, ¿no? En la zona del Próximo Oriente, porque yo creo que es una cuestión que surge a la par, ¿no? Lo que pasa que surge con una serie de pequeñas diferencias, ¿no? Diferencias que a priori pueden parecer un poco nimias, ¿no? Y sin importancia, pero que en realidad lo que van a hacer es terminar, de alguna forma, determinando el carácter de cada una de estas diferentes civilizaciones. Yo creo que, a ver, el origen, obviamente, en cualquiera de los dos casos, yo creo que a día de hoy todavía no lo tenemos ni localizado, ¿no? Eh, Cuando hablamos del origen en arqueología, lo que tenemos o lo que podemos aportar es, bueno, pues estas son las fechas de los hallazgos más antiguos. No significa que sea el origen, significa que no conocemos nada más antiguo. Y eso tampoco significa que no exista. Significa que no lo conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, tenemos yacimientos arqueológicos en Egipto que se nos remontan al 9000, 10.000 antes de Cristo sin ningún problema, como los círculos de piedra de Napta Playa, al sur, ¿no? Muy cerca de la frontera con Sudán. Y sin embargo, en el área pues de lo que llamamos la media luna fértil, ¿no? El creciente fértil, la zona del Tigris y el Éufrates, sobre todo al norte, hacia el oeste de Anatolia, lo que hoy es Turquía, pues ahí yo me imagino que todo el mundo conoce el nombre o nombres como Göbekli Tepe, ¿no? O Karahan Tepe y todos estos yacimientos que están apareciendo en ese entorno y que nos están retrotrayendo las fechas de las primeras culturas casi hasta el 11.000 antes de Cristo, ¿no? Por lo tanto, los orígenes en realidad son mucho más antiguos y más longevos que las propias civilizaciones que luego generaron. Pero claro, aquí es donde surge ese debate, ¿no? De qué debemos entender por el inicio de una civilización, ¿no? O sea, uno no es prehistórico y está cazando o puliendo y se va a dormir y a la mañana siguiente se despierta en el estado egipcio, ¿no? Y han cambiado de la noche a la mañana. Es un proceso y es una evolución lenta y paulatina. En el caso de Egipto, lo que sí sabemos, al igual que el Próximo Oriente, pero en el caso de Egipto está perfectamente documentado, es que pues en torno a esa fecha, redondearíamos entre el 11.000 y el 9.000 antes de Cristo, lo que se produce es un cambio climático. Hay una afectación climática importante, que es el momento en el que geológicamente está documentada la desertización del Sáhara y del entorno del Próximo Oriente, ¿no? Claro, eso hace que una serie de culturas, generalmente tribales, que viven, no digo ya como cazadores-recolectores, porque probablemente tengan, pero vamos, tengan sus primeros planteamientos incipientes, ¿no? De organización y demás, pero básicamente son cazadores-recolectores, pues se ven obligados, se ven abocados a buscar zonas pues más fértiles y más propicias para la vida, y al ser mucho más escasas provoca un asentamiento, ¿no? El pasar a ubicarse en una zona concreta y explotar los recursos que esa zona, a diferencia de otras, ¿no? Que ya han quedado yermas, pues puedan proveer. Y así es como probablemente se producen los movimientos migratorios de esas culturas que, buscando esas zonas fértiles, pues terminan llegando a lo que sin duda es, con mayúsculas, la zona fértil del norte de África, que, salvo algunos oasis que hay por ahí perdidos en el desierto, es la cuenca del Nilo, ¿no? El Nilo bueno, pues que va a conformar una zona fértil desde el principio de los tiempos y que va a atraer a una gran cantidad de estos pueblos. Claro, aquí lo que va a ocurrir es que esos pueblos que van a llegar, estamos hablando del germen de lo que va a ser la civilización egipcia, llegan desde dos lugares diferentes. La gran mayoría de ellos llegan desde la zona del Sáhara, desde el norte de África, son culturas africanas, o incluso algunas vienen desde más al sur de África, ¿no? Buscando esa fertilidad del río. Y otras, menores, pero que también van a ser importantes, llegan desde el corredor sirio-palestino,
Los que no se desplazaron hacia las cuencas del Tigris y el Éufrates lo hicieron hacia el Nilo y terminaron llegando desde desde el este y ocupando la zona del norte, la zona del delta. Esto es importantísimo porque Egipto, a lo largo de sus casi 4.000 años de historia, siempre ha sido una civilización dual. Siempre ha estado dividida en el concepto del Alto y del Bajo Egipto. Y no es solamente una división geográfica, es también una división cultural en origen, ¿no? Pero claro, estas poblaciones que se asientan en este entorno del río, ya sea en el valle o ya sea en el delta, lo que van a tener de diferente con respecto a la otra civilización hermana que va a surgir al mismo tiempo, que es la zona del Tigris y el Éufrates, son una serie de defensas naturales. Fíjate, porque esto a la gente que sigue tu canal le interesará muchísimo, porque va a definir no solamente la cultura egipcia, sino incluso el desarrollo militar que va a tener el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto en sus primeros estadios, ¿no? En el momento en el que se forma y cuando empieza a avanzar como Estado o como civilización, ni siquiera tiene ejército, porque no lo necesita. Y no porque no haya enemigos alrededor, sino porque Egipto, a diferencia de la zona de Mesopotamia, tiene unas fronteras naturales que lo hacen fácilmente defendible, por no decir inexpugnable. Obviamente a cada lado tiene un desierto que es muy difícil de cruzar y de atravesar en esas condiciones ya de clima. Al sur tiene las cataratas del Nilo, ¿no? que se extienden desde la zona de Asuán y se adentran en Sudán, ¿no? Hasta 7 cataratas que hacen que el Nilo no sea navegable. Y por el norte, prácticamente, lo que tienen que hacer es proteger el Mediterráneo, que en aquella época no había flota, no había una civilización con una flota de barcos que pudiera suponer un peligro. Por lo tanto, con controlar el estrecho paso hacia Asia, ¿no? que es la península del Sinaí, que es por donde pueden llegar una serie de enemigos, precisamente los que se hayan asentado en la zona del Tigris y el Éufrates, pues lo tienen hecho, por decirlo de alguna manera, lo tienen hecho. Y además, de una forma natural, hoy sabemos que es natural, para ellos en la antigüedad era casi como una bendición de los dioses, una vez al año el Nilo crece, inunda la tierra y la fertiliza, con lo cual ni siquiera la tienen que trabajar ellos. Pues ese es realmente el origen de la civilización egipcia. O sea, he intentado resumir lo más rápido posible la pregunta que tú me haces, pero yo creo que es la mejor forma de definir de dónde surge la civilización egipcia, cuándo y por qué, ¿no? Y quiénes son y de dónde vienen. Claro, esto lo que hace es que cuando la arqueología excava a lo largo del Nilo en estos asentamientos prehistóricos, ¿no? Los más antiguos, pues te encuentras culturas diferentes, no son homogéneas, porque en realidad son tribus que se sientan en lugares concretos, ¿no? Y tenemos culturas que los hemos ido definiendo por los lugares donde han ido apareciendo. Nagada, Badari, Amra, ¿no? Todas estas culturas que lo que van a hacer es que con el paso del tiempo van a ir interactuando entre ellas por el control y el dominio del territorio, hasta el punto de que la unificación de las tribus que hay en el Alto Egipto, con un rey a la cabeza, termina conquistando el Bajo Egipto. Y de la unión de ese Alto y Bajo Egipto por primera vez en la historia es cuando surgirá lo que llamamos Estado egipcio. Sí, no, es muy interesante y sobre todo el concepto que has explicado, que de hecho te lo iba a preguntar, de que cuando pensamos en África, hace 10.000, 11.000 años, no tiene nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no? Que prácticamente es, o sea, de la mitad norte para arriba es un desierto, ¿no? El centro, ¿no? El Ecuador es una selva, pero claro, es que en esa fecha no era así. Poco a poco cómo se fue convirtiendo en un desierto hasta que al final pues únicamente se va a quedar lo que es la franja del Nilo, que efectivamente quien ha estado allí en Egipto ve que va por el famoso crucero, ¿no? Y ves a una orilla donde empieza y donde termina y ahí está todo, porque es hasta donde llega el agua, aunque actualmente están haciendo una serie de obras para regar también, o sea, para cultivar fuera de esa área, pero que entonces a partir de ahí se concentra, como has comentado, una población originaria, poco a poco se van asentando, se van pues convirtiendo en pequeños poblados que van creciendo, se van uniendo o son conquistados por el anterior y efectivamente lo que has comentado también es muy interesante, que al estar, entre comillas, aislado en aquella época, eso hace que no tengan crisis de decir, pues nos han venido y nos han saqueado, nos han arrasado, nos han tal, sino que más o menos de forma propia la civilización evoluciona sin sufrir pues graves catástrofes, ¿no? O sea que es Claro, de muy, muy hecho, no, de hecho, si te fijas, esa es la razón por la cual la civilización egipcia, con su evolución propia, porque la tiene, pues es una civilización que ha perdurado prácticamente, pues lo que te digo, 4.000 años.
Y en esos 4.000 años, sin embargo, en la zona vecina, donde están los ríos Tigris y Éufrates, allí las culturas se fueron sucediendo. Sí, No solamente las famosas que hicieron fuerza en la zona de los ríos, ¿no? De llegar los sumerios y caen, y los asirios y caen, y los babilonios y caen, y luego los persas y caen, sí, sí. y alrededor los hititas, los amorreos, los Urartu, ¿no? O sea, hubo 50.000 naciones diferentes en esa zona, pero porque no existen fronteras entre ellos y, por tanto, el control, el dominio, la gestión de esos recursos van a depender o van a estar en manos de unos y otros dependiendo del poder que tenga cada uno en su momento. Egipto en contra, ¿no? Egipto por contra lo que tiene es una estabilidad interna y unas fronteras naturales que van a hacer que su estabilidad como nación sea mucho más, bueno, longeva y duradera y permite pues que se vaya generando una especie de cultura común a todos los que están ahí dentro, ¿no? Y que no sufra tantos sobresaltos. Y además es el siguiente tema que quería ir, porque a nivel general, o por lo menos lo que te hace incluso pensar el sentido común, cuando uno piensa en algo como las pirámides, ¿no? Me refiero a las pirámides de Giza, dice, bueno, esto será a ver cómo lo podemos decir, esto será el resultado de cuando esa civilización estaba en su máximo apogeo, dio como resultado esas grandes pirámides como muestra de su capacidad técnica y demás. Pero realmente las pirámides, que son los más famosos de Egipto, se van a construir durante el primer periodo, ¿no? Durante el Imperio Antiguo, si no recuerdo mal que se llama, que es precisamente Claro, durante su primera dinastía, ¿no? Es curioso eso. sí, sí, sí. Claro, es curioso, pero tiene una explicación lógica. Claro, Egipto tiene una historia tan larga que para Mm, definir cuál es su momento de mayor esplendor, pues habría que acotar con matices esa pregunta, ¿no? mm, Mayor esplendor, ¿qué es? Mayor riqueza, mayor estabilidad, mayor expansión militar, mayor... Claro, es difícil, ¿no? Lo que ocurre durante las primeras dinastías es que sin duda hay una grandísima estabilidad a nivel social. Ya digo que ni siquiera tienen un ejército porque no lo necesitan. Y por tanto, esa idea de sentirse completamente privilegiados frente a otros países, otras naciones de alrededor, lo que hace es que se desarrolle un pensamiento religioso mucho más avanzado y mucho más estabilizado en toda la sociedad que en otros lugares. Porque si todo funciona de maravilla, pues nadie va a dudar que el rey que está al frente es un dios, porque nos protege, porque trae las crecidas, porque todo sigue un orden establecido, ¿no? Y un equilibrio y no se rompe. Por lo tanto, en esos primeros estadios de la civilización egipcia, se va a ir produciendo, sobre todo en las primeras dinastías, de la dinastía 1 hasta la cuarta, se va a ir produciendo una evolución de la capacidad divina que tiene la monarquía que no se va a volver a ver luego en la historia de Egipto. Entonces, ahí ya tienes dos elementos que se han sumado. Primero, el elemento religioso unido a lo político, que es que nadie duda que al frente hay un Dios. Lo segundo, la estabilidad social y por tanto económica, ¿no? Porque si tú no tienes que invertir en ejércitos, en armas, en campañas fuera del país y todo lo tienes dentro, pues entonces tienes un excedente económico que realmente lo que te permite es, bueno, pues poder alimentar mano de obra y todo lo demás. Si unes esos elementos, ¿no? De religión, política, economía y estabilidad, pues es lógico que en ese momento surjan esas grandes construcciones que están al servicio precisamente pues de ese contexto, ¿no? Y de ese pensamiento. Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues que en realidad ese pensamiento no es sostenible a largo plazo. No sea solamente porque los recursos se terminan agotando o porque termines despertando la envidia de los de alrededor y vengan a atacarte, sino por el simple hecho de que tu propio pensamiento, tu propio planteamiento religioso tiene que tener una evolución. Es decir, los reyes de las primeras dinastías empiezan a asimilarse a una serie de divinidades que son muy humanas, entre comillas. Son divinidades como Osiris o como Horus, que en realidad son los hijos de los dioses, que son los nietos de otros dioses, que son bisnietos de otros dioses, hasta llegar al dios creador del universo y del mundo, que es el Sol, ¿no? Que es el dios Ra.
claro, los primeros reyes, digamos, en su inicio de justificar por qué ellos son reyes y los demás hombres de la nación no lo son, empiezan a identificarse con esos dioses reyes de las mitologías. Pero claro, cuando todo funciona de maravilla, cuando nadie le discute la divinidad al rey, cuando el rey provee como si fuera una divinidad, el rey se viene arriba. Y en dinastías sucesivas, dos, sobre todo en la dinastía 3, digamos que la divinización del rey va a ir ascendiendo esos peldaños. No es que yo no soy el dios Osiris, es que yo soy sagrado y Osiris es mi hijo. Y yo soy el padre. Y así hasta que llega un momento en el que nadie va a dudar que el rey al frente del país es la propia encarnación del dios Ra. Es el sol hecho hombre, es el sol vivo, ¿no? Pero claro, cuando ese dios Ra, que probablemente eso ocurre en la dinastía cuarta, con reyes como Keops, que es el constructor de las grandes pirámides de Giza, cuando Keops muere, pues claro, la gente dice, bueno, pues ha muerto Ra, ¿no? Vale, ¿y ahora quién reina? Bueno, pues ahora reina el hijo de Ra, ¿vale? Pero es que según nuestros pensamientos religiosos, el hijo de Ra era fulanito, ¿no? Pero claro, el rey llega y dice, no, 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 espera, esto no. O sea, yo no voy a perder el estatus divino de mi padre porque vaya a empezar ahora a dar pasos para abajo, ¿no? Entonces tienen que emplear una nueva explicación religiosa a ese concepto. Y esa nueva explicación religiosa implica transformar los cánones y los paradigmas de pensamiento de toda la nación. ¿Vale? Es un clasicazo, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? O sea, sí, el rey, yo te acepto lo que tú digas. ¿Qué quieres? ¿Ser Ra eternamente? Vale, pero ¿qué hay de lo mío? ¿Vale? O sea, yo te apoyo, pero ¿y mi tumba? ¿Qué? ¿Una ayudita? Entonces, claro, lo que ocurre es que el poder del rey empieza a decaer y el poder de todos los burócratas, administradores, sacerdotes, todos los que respaldan esos cambios empieza a subir. Con lo cual, a la larga, el rey lo que está haciendo es, o la monarquía egipcia en general, lo que está haciendo es prácticamente sembrar ahí un poco su testamento, ¿no? Está dictando su muerte y su fracaso, hasta que llega un momento en el que determinados gobernadores locales se rebelan y se proclaman reyes en sus propias provincias, ¿no? Y Egipto se vuelve a dividir. Y con eso se pone fin a esa época de bonanza que eran las pirámides. Pero no porque les haya invadido nadie desde fuera, sino porque han sido víctimas de su propio éxito, han muerto por su propio éxito interno. Claro, claro, es muy interesante todo esto. Y luego también pensemos que, bueno, en la antigüedad, pero tal vez Egipto lo tiene más marcado aún, dependen del Nilo para todo y también pues puede haber años de sequía, años que no viene el agua que tiene que venir, que esa inundación es menor, ¿no? A la esperada y al final pues van surgiendo conflictos internos o escasez o crisis periódicas que sí o sí son inevitables que se produzcan, pero que al final pues contribuyen a eso. Hombre, has preguntado antes de forma retórica qué podemos considerar como la época de mayor esplendor de Egipto. Para mí, que tampoco soy un especialista del tema, pero si me preguntan, yo me quedo con la época de Ramsés II, que aquí ya no me quiero adelantar, pero ya le hemos metido aquí un acelerón de un par de miles de años, pero que claro, que al final es cuando ya Egipto ya interviene, ¿no? A nivel no solo local, sino a nivel, se puede decir, internacional, y es cuando, pues, militarmente también va a ser un país más potente, que a lo mejor ya no destaca por grandes construcciones como las grandes pirámides, pero bueno, todos sabemos lo que construyó Ramsés II al sur de Egipto, que también está muy bien. Insisto, o sea, la monumentalidad ya no va a ser tan grande, pero eso no significa que el país esté menos evolucionado, perdón. Sí, de hecho, claro, tú mismo lo has dicho, hemos pegado un acelerón de Sí, sí, 1500 y pico perdón. años, ¿no? Eh, pero claro, eso tiene una razón de ser y al mismo tiempo está muy relacionada con la época de las pirámides. Ramsés II no sería el rey que fue si no hubieran gobernado otros reyes antes. Cuando digo antes me refiero a casi 1500 años antes. Claro, nosotros tenemos en la cabeza la idea de que el rey Ramsés II es como el gran y magnífico rey, ¿no?, de la historia de Egipto. Y en realidad no es porque fuera un rey mejor o mayor o más importante que otros reyes que hubo. Por ejemplo, la cuestión militar o la del ejército, está claro que la hereda de reyes, porque Ramsés II es de dinastía 19,
pero el ejército que hereda lo hereda de reyes de la dinastía 18 como Tutmosis III o posteriormente Amenhotep III, ¿no? Amenofis III. Yo creo que esos dos reyes realmente a nivel militar fueron los artífices de lo que luego va a permitir que Egipto sea una potencia a nivel internacional. Antes de que Ramsés II se enfrentara a los hititas en Kadesh, Amenhotep III ya había ampliado las fronteras. Tutmosis III ya había llevado las fronteras y se había enfrentado a un ejército de príncipes en Megido, ¿no? en Armagedón. O sea, sí. La cuestión está en que Ramsés III, mira, para que la gente lo entienda, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, el reinado de Ramsés III fue como el año 2012 para los mayas. ¿Tú te acuerdas del año 2012 que decían que el mundo iba a acabar porque se acababa el calendario maya y demás? Pues en Egipto ocurre algo parecido. En Egipto, los egipcios crean un calendario civil que se basa en el movimiento de las estrellas, ¿vale? Y ese calendario lo crea el padre de Keops, un rey que se llama Snefru, que construye también grandes pirámides, igual que su hijo Keops, y en esas pirámides deja plasmado un calendario civil, pero que se basa en el movimiento del sol y de las estrellas. Y ese calendario, que es muy perfecto, es tan perfecto que es el calendario que usamos hoy en día, de 365 días en el año, ¿no? Es muy perfecto, pero tiene un pequeño fallo. Y es que, claro, nosotros sabemos que nuestro calendario, por el movimiento del Sol y de algunas estrellas, como la estrella Sirio, no dura exactamente 365 días. Dura 365 días y cuarto. Por eso cada 4 años metemos el 29 de febrero, metemos un año bisiesto, ¿no? Le añadimos un día al año para que tenga 366. Esto los egipcios no lo hicieron. ¿Esto qué significa? Significa que cuando Snefru crea el calendario, dice, el día 1 del año va a ser el día que sale Sirio en el cielo. Y a partir de ahí contamos 365 días. Perfecto. Pero cuando pasan 4 años, se ha acumulado un día de retraso. Entonces, la estrella Sirio no va a salir el día 1, va a salir el día 2. Y pasados 8 años, el día 3. Y así sucesivamente, un día cada 4 años. ¿Qué ocurre? Que ese acontecimiento astronómico que da origen al cosmos, al universo para los egipcios, que es la aparición de la estrella Sirio, va a ir viajando por todos los días del calendario hasta que vuelva a producirse en el día 1 del año. Claro, si tú multiplicas 4 años por 365 días, te salen 1460 años. ¿Quién gobierna 1460 años después de Snefru? Ramsés II. 1460 años después, que se dice pronto. Pero Ramsés II sabe que en el año 10 de su reinado, el universo se reorganiza y todo Egipto vuelve al principio. Es como la cuenta que se reinició de los mayas en el 2012. ¿A qué se dedicó Ramsés II? Se dedicó a plasmar eso por todo Egipto. Se dedicó a restaurar templos, se dedicó a venerar a ancestros, tanto él como su padre, ¿no? Seti I. Por lo tanto, no es que fuera realmente un rey grande desde un punto de vista militar o político. Fue un rey grande porque le tocó vivir un momento histórico dentro de la propia historia de Egipto. Y eso hizo que lo plasmara en todas partes. Por lo tanto, es como que se reinició la civilización egipcia con Ramsés II y él se dedicó a dejarlo escrito por todas partes. Por eso todos los templos llevan inscripciones de Ramsés II. Sí, también se le vende como un gran propagandista, y que sin duda lo fue. Pero yo, que nos hemos adelantado un poco, quería retroceder un pelín para que nos puedas comentar cómo fue la evolución que va a sufrir Egipto de ser un país, entre comillas, aislado, a comenzar a esa transformación, a necesitar un ejército, que son los que van a traer los dos faraones estos que he comentado antes de Ramsés II. Y, o sea, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cuáles fueron sus primeros enemigos que entraron en plan serio o cuando vieron ellos la necesidad de expandirse, sin necesidad de que los ataquen? ¿Cómo fue realmente este proceso? Mira, nosotros los egiptólogos solemos dividir la historia de Egipto en 3 grandes periodos, ¿no? Obviando la prehistoria que hemos comentado antes, si empezamos a contar desde el momento en el que hay un rey que se llama Narmer, que es el que unifica el Alto y el Bajo Egipto y crea o funda la dinastía I, ¿no? Pues a partir de esa dinastía I
contamos 3 grandes periodos en la historia de Egipto, que llamamos el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Reino Nuevo. La característica principal de estos 3 periodos es que Egipto está unificado bajo un solo rey, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que diferencia el Reino Antiguo del Reino Medio y el Reino Medio del Reino Nuevo? Lo que ocurre entre medias son pequeños periodos de crisis, que lo que caracteriza a esos periodos es lo contrario, que Egipto se ha vuelto a dividir, ¿no? Bueno, la primera división que se produce, que es esa escisión de provincias entre lo que conocemos como Reino Antiguo, al final de la dinastía 6, y luego ya el inicio del Reino Medio, que es en la dinastía 11, cuando un rey vuelve a reunificar todo Egipto. Esa época es la que acabamos de comentar, en la cual pues, muchos gobernadores locales se rebelan contra el rey principal, ¿no? Y se proclaman reyes en sus territorios. Ese es el momento en el que parece ser que la arqueología tiene documentado que aquellos gobernadores provinciales, viendo que podrían ir a por ellos, ponen en marcha una especie de pequeñas levas o empiezan a entrenar y a profesionalizar a una serie de campesinos que se convertirán en guerreros. Ahí es donde parece que tiene origen lo que podríamos denominar el ejército egipcio. Hay un yacimiento en Egipto que se llama Beni Hassan, donde hay una serie de tumbas de gobernadores locales, precisamente, de ese periodo, y en las paredes de esas tumbas aparece un auténtico muestrario pues casi de lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Algunos incluso han querido ver ahí un catálogo de lucha canaria, fíjate lo que te digo, o sea, es gente entrenando, son hombres peleando unos con otros, ¿no? Y muchos lo han interpretado como esto podría ser el inicio de un entrenamiento o de una profesionalización de guerreros para proteger estas provincias. Por lo tanto, los primeros enemigos que Egipto se va a encontrar son ellos mismos, son internos, ¿no? Después de esa reunificación de Egipto en la dinastía 11, no vamos a tener prácticamente problemas hasta que llegamos al final de la dinastía 13, porque ahí es donde sí se va a producir, en lo que conocemos como segundo periodo intermedio, la segunda gran época de crisis entre el Reino Medio y luego el Reino Nuevo, ahí sí se va a producir la primera incursión extranjera en Egipto. Y son una serie de pueblos de origen cananeo, son protohebreos, que los propios egipcios llamaron los pueblos extranjeros, los pueblos que vienen de fuera, ¿no? En egipcio se llama Heka Hasut, poderes de fuera o poderes extranjeros, y que ha derivado en el término Ixo, ¿no? Los Heka Hasut son los Ixos. En la historia se conocen como los Ixos. Esto es muy curioso porque los Ixos probablemente empiezan entrando en Egipto como amigos, como aliados, o mejor dicho, casi como inversores que pagan un dinero, ¿no? Porque son pueblos básicamente, no diré nómadas, porque sí que están más o menos establecidos en la zona de lo que hoy es Israel y Palestina, pero se mueven porque son principalmente ganaderos y lo que les interesa es moverse entre las cuencas fértiles del Valle del Nilo, del Delta del Nilo o del Tigris y el Éufrates. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos Ixos? Pues que poco a poco se van a ir asentando en la zona fértil más cercana e importante para ellos, que es el Delta del Nilo. Y en un primer momento los egipcios se lo permiten porque pagan impuestos, pagan tributo por traer a sus familias, a su ganado, a su gente y pastorear en una zona fértil de Egipto como es el Delta. Lo que pasa es que esa gente crece ahí, se desarrolla, se multiplican y al final terminan siendo pues un contencioso lo suficientemente grande e importante como para ellos mismos autoproclamarse líderes en ese territorio. Y es cuando se produce esa segunda división de Egipto. Ya no porque se hayan rebelado egipcios en sus provincias, sino porque algunas de las provincias están en manos de extranjeros, que son los Hicsos. Y ahí es donde tenemos documentado por primera vez en la historia de Egipto, la organización de un ejército sistemático para entablar una guerra que expulse a estos Hicsos del territorio egipcio, del delta, de la ciudad que habían creado allí, porque habían creado una capital, Ixa, una ciudad que se llama Avaris, y es cuando tenemos papiros que nos cuentan cómo reyes de la zona de Tebas, de la zona de Luxor, de nuevos reyes del Alto Egipto que van a volver a reconquistar el Bajo Egipto, pues se enfrentan a estos Hicsos, ¿no? Reyes como Seqenen-Ra o como sus hijos
Kamose y luego el rey Ahmose, que será quien finalmente venza a los hicsos y los expulse, conquiste de nuevo ese territorio, vuelva a reunificar Egipto y ponga en marcha la dinastía 18 y lo que conocemos como Reino Nuevo. Ese es el ejército que van a heredar los reyes posteriores, ¿no? Y el ejército que utilizará Tutmosis III para llevar las fronteras más allá de los hicsos y enfrentarse a todos esos príncipes cananeos en Megido, que luego va a seguir manteniendo a Amenhotep III y que a la muerte de esta familia, ¿no? Donde está Tutankamón, donde está Ajenatón, donde está todo este periodo convulso, pues va a llegar Ramsés II y va a heredar toda esa maquinaria bélica que él llevará hasta las fronteras de Turquía enfrentándose a los hititas. Sí, sí, no, es tremendamente interesante. Me parece que a Tutmosis III le llamaban el Napoleón, bueno, le llamaban después, pero hay algunos de ellos que le llaman el Napoleón de Egipto o algo así, me suena a mí El que... Napoleón egipcio lo llaman, sí, en realidad, precisamente por eso, porque hasta Tutmosis III, digamos que el ejército egipcio se ha limitado a defender su territorio. Y por primera vez lo que hace Egipto es expandir su territorio más allá de sus fronteras naturales e iniciales, ¿no? Sacando el ejército fuera de Egipto y llevándolo hasta allí. Un ejército que además los egipcios no solamente no tenían, sino que lo que tenían estaba completamente obsoleto. O sea, si los hicsos en un primer momento conquistan Egipto, es porque traen una serie de avances bélicos que los egipcios no tenían. Empezando por el carro, porque los egipcios no utilizaban carros. Los egipcios se mueven en barcos por el Nilo. A un egipcio que vive dentro de Egipto, que es el Nilo, un carro que se va a quedar atrapado en la arena ni le va ni le viene. El carro va a ser necesario cuando haya que salir de Egipto para pelear en los desiertos y más allá de los desiertos, ¿no? También traen el arco doble, que son mucho más potentes que los arcos simples que tenían los egipcios. Traen nuevas aleaciones metálicas que hacen que sus armas sean bastante más poderosas que las que tenían los egipcios. Y por supuesto traen el caballo, que los egipcios no tenían caballos. El caballo viene de Asia y lo introducen los hicsos en Egipto. Claro, cuando los egipcios vencen a los hicsos, todas estas innovaciones bélicas las incorporan a su ejército. Claro. Y ahí es cuando realmente aparece el ejército fuerte que conocemos de las representaciones de los templos, ¿no? Donde vemos al faraón siempre subido en su carro, tirado por dos caballos, ¿no? Y todo el ejército detrás, con sus arcos y con... Pero eso no existía hasta que no lo trajeron los hicsos. O sea, hasta la dinastía 18 no se crea ese ejército. Y el primero que lo saca fuera de Egipto es Tutmosis III para expandir las fronteras. No con... Fíjate, aquí hay una diferencia con Napoleón. Yo creo que no es un afán conquistador, como lo pudo tener Alejandro Magno, ¿no? De expandir el territorio, sino la generación de una serie de espacios que actúen como colchón cultural. Es decir, si van a venir a invadirnos de nuevo, si toda la zona de alrededor está egipcianizada y es gente afín a nosotros, vamos a tener una primera línea de defensa que no somos nosotros. Por lo tanto, a Egipto lo que le interesaba era mantener el equilibrio y el orden y la estabilidad dentro de su país y que sus fronteras de alrededor estuvieran protegidas por gente que estuviera más interesada en ser egipcia que ser anti-egipcio, ¿no? Y eso es lo que pone en marcha Tutmosis III, pero sí, le pusieron ese apelativo del Napoleón egipcio. Sí, no, pero es muy curioso porque, claro, efectivamente, o sea, como ellos no tenían un ejército, una cultura militar evolucionada, esta cultura militar vino de fuera, más o menos de la zona más bien de Mesopotamia, donde sí que había esa cultura militar por necesidad, no por otra cosa, porque surge sola. Y luego también recordemos que, claro, una vez que Egipto, por así decirlo, se da a conocer, también sale de sus fronteras, se tiene noticia de lo que hay dentro. Recordemos que Egipto es un país riquísimo, luego esto ya va a venir después, pero fue el granero o parte del granero del Imperio Romano, y a nivel de oro también, que me parece que lo sacaban más bien de la parte sur de Nubia. O sea que es un país muy rico y vamos, que cualquier potencia del momento puede tener su deseo de decir vamos a hacer una incursión a Egipto y con todo lo que saquemos de ahí, pues fíjate el dinero que tenemos, o sea que se va a convertir también en un enemigo a batir, tanto porque es una amenaza como por lo que se puede sacar de ello. Pero bueno, yo te quería
preguntar ya, y ahora sí que vamos con esta pregunta, que antes la hemos pasado un poco por encima. Entonces, para ti, ¿se puede decir que esta va a ser la época dorada de Egipto a nivel de poder? De poder a nivel también, tanto interno como de control de su propia población, de que la economía va como un tiro y de que además tiene la capacidad para imponerse a los demás. ¿Se puede decir que es esta parte, el Imperio Nuevo? Yo creo que, a ver, en términos generales sí. En términos generales es la mayor expansión territorial, la mayor eh, gestión de recursos. Pero claro, por otro lado, probablemente si le preguntas al rey, el rey de la dinastía 18, de la dinastía 19, no viviría con la tranquilidad que vivía el rey de la dinastía cuarta. O sea, claro. O sea, yo creo que a nivel de estabilidad era mucho más estable el reino antiguo porque no tenía absolutamente ninguno de los quebraderos de cabeza que se van a encontrar los reyes del Reino Nuevo. Pero claro, los reyes del Reino Nuevo son reyes más fuertes, son reyes militares, son reyes que al mismo tiempo siguen defendiendo su divinidad, ¿no? Aunque no alcancen digamos, el concepto de divinidad que tuvieron en el Reino Antiguo. Pero bueno, en términos generales y sobre todo desde una perspectiva mucho más moderna, más contemporánea, más actual, lo que nosotros entendemos por expansión, punto álgido, más prestigio, pues sí, se alcanza entre las dinastías 18 y 19. Sobre todo por eso, por expansión territorial, por control de dominio de territorios, de gestión de los recursos de esos territorios. Piensa que a Egipto lo que le interesa sobre todo es no solamente seguir manteniendo ese equilibrio interior, sino que fluyan las rutas comerciales. Egipto le da igual quién gobierne ahí fuera, mientras siga llegando madera del Líbano, mientras siga llegando marfil desde el sur, mientras siga llegando lapislázuli desde Afganistán y el oro de las minas de Nubia. O sea, ellos no tienen un afán exterior, ¿no? de ampliar territorios porque lo que necesitan está fuera, porque lo que necesitan está dentro, lo tienen. Es lo que tú decías, van a ser otros los que se fijen en ellos y no ellos los que se fijen en otros. Por lo tanto, a ellos les da igual quien gobierne ahí fuera, mientras se puedan llevar bien con ellos y puedan seguir negociando para que las rutas comerciales funcionen. Porque a Egipto no le va a faltar oro, no le van a faltar recursos para comprar esos productos que vengan de fuera. Egipto no va a tener problemas en ningún momento para organizar una campaña comercial al país de Punt y traer mirra, inciensos, traer marfil, animales, plantas, lo que necesiten, porque lo pueden comprar. Claro, el problema viene cuando esos pueblos de alrededor les cortan esas rutas comerciales o les atacan porque lo que quieren son los recursos que ellos tienen dentro, ¿no? Entonces, claro, de hecho ese será el final de Egipto, pero no nos vamos a adelantar. Pero obviamente llega un momento en el que Egipto no puede resistir absolutamente de forma indefinida. Sí, sí, totalmente. Si tuvieras que tampoco te quiero poner en un top 3 ni nada de esto, pero si tuvieras que decir un top 3 o un top 5 de faraones más importantes y relevantes de Egipto, porque claro, para el público general, el que más es conocido es Tutankamón, pero bueno, Tutankamón sabemos que no hizo nada, que simplemente es famoso Sí, porque era un niño. porque se encontró su tumba intacta, pero a nivel de relevancia de decir este faraón fue de los más importantes, ¿con cuáles te quedaría? Fíjate, es curioso porque cuando yo estudiaba egiptología en Italia, Sí. cuando yo estudié egiptología no existía en España. Te tenías que ir al extranjero, ¿no? Te podías ir a Inglaterra, te podías ir a Alemania, a Francia. Yo me fui a Italia y en Italia los exámenes son orales, no son escritos. Entonces, claro, a ti te citaba el profesor un día, una hora en el despacho y te decía, Vivas, su examen de egiptología es el día tal a tal hora. Yo tenía una profesora, una egiptóloga, que se llamaba Eda Bresciani. Y Eda Bresciani, que ya se jubiló, ¿no? Yo espero que siga viva, no sé, pero se jubiló ya hace tiempo. Cuando yo llegué al examen, la pregunta de examen fue la que tú me acabas de hacer. ¿Cuál diría usted que es el faraón más importante de la historia de Egipto? Y Vale. recuerdo que yo dije Tutmosis III. Yo en aquel examen respondí, yo creo que Tutmosis III. Y en vez de preguntarme por qué, me dijo, ¿y qué opinaría de su respuesta Ramsés II o Amenhotep III? ¿No? Razóneme la respuesta a través de esas visiones. O sea, básicamente lo que me decía era que comparara a Tutmosis III con Ramsés II y con Amenhotep III, porque probablemente fueron los tres reyes más poderosos de la historia de Egipto. Pero claro, poderosos a nivel militar.
A lo mejor habría que sumar a Ramsés III también, que fue quien se enfrentó a los pueblos del mar, ¿no? Y los hizo retroceder, ¿no? Y los expulsó también. Pero yo creo que el verdadero artífice de la expansión de Egipto, de la internacionalización de Egipto, fue Tutmosis III, por lo que hablábamos antes. Entonces, si yo tuviera que quedarme con uno, me quedaría con Tutmosis III, porque además es un personaje curioso que en sus primeros años fue corregente de la que era su madrastra, la reina Hatshepsut, que, bueno, lo llaman la reina Hatshepsut, cuando en realidad hay que llamarla el rey Hatshepsut o la rey Hatshepsut, porque se proclamó rey, aun siendo mujer, se proclamó rey, ¿no? Y realmente gobernó casi 20 años de paz, de bonanza económica, de estabilidad, pese a ir en contra de todos los principios, ¿no?, éticos, religiosos y morales del país, y además cargando precisamente con ese hijastro, que no era hijo suyo, pero sí de su marido, que va creciendo a su sombra, pero que se va convirtiendo en un legítimo heredero. Y bueno, cuando alcanza el trono finalmente, no solamente se muestra sobradamente capacitado, sino que además lo que nos demuestra la historia es que el tiempo que estuvo Hatshepsut en el gobierno, él lo empleó bien. No sabemos si porque Hatshepsut lo forma o porque se encarga de formarse él solo por su cuenta, pero cuando llega al trono está sobradamente capacitado como para realmente llevar a Egipto a otro nivel, que fue lo que hizo. Sí, sí. Mientras hablas me vienen flashes de las veces que he estado yo en Egipto, de esto de el templo, ¿no?, que esta mujer tiene allí muy cerca de enfrente Sendero, del Luxor, ¿no? sí, correcto. Otra pregunta, nos vamos ahora a la opuesta. Sabemos que el Imperio Romano sí que destaca por emperadores nefastos y demás. ¿Te viene así alguno a la cabeza? ¿Algún faraón que puedas decir este ha sido nefasto o fue nefasto para Egipto porque solo trajo desestabilidad en el país, conflictos internos y demás? A mí se me viene a la cabeza, perdóname, no sé si, ya digo que no soy ningún experto, pero sé que Akenatón la lió bastante. Sí, sí, sí. A ver, probablemente la verdad es que faraones nefastos pues debieron de ser la mayoría, ¿no? La mayoría debió de gobernar como pudo y pasar sin pena ni gloria por la historia, ¿no? Por eso solamente tenemos un puñadito de reyes que realmente son diferentes, ¿no? Pero es verdad que uno de esos reyes diferentes, no por haber hecho las cosas bien, sino por haber arrastrado a Egipto a una guerra civil interna, fue Amenhotep III, que luego se cambió el nombre y gobernó como Ajenatón. Ajenatón siempre se lo ha vestido, se lo ha vendido, yo creo que en una historia que tiene que ser revisada a día de hoy, sin duda, primero como un rey hereje, ¿no?, porque lo que proclama es una especie de reinterpretación religiosa, y por otro lado como un incomprendido, ¿no? Se le vende como el fundador del monoteísmo y un genio incomprendido. Yo creo que no, yo creo que era más bien un tipo bastante incapaz. El que era un genio era su padre. Y os voy a explicar rápidamente por qué. Como te comento, la primera mitad de la dinastía 18, después de que ese rey Ahmose, ¿no?, expulsara a los Hicsos y reunificara a Egipto, creara el reino nuevo y la dinastía 18, esto deriva en el reinado de esta mujer que se proclama rey, que es Hatshepsut, ¿no? Hatshepsut puede llegar a ser rey porque cuenta con el apoyo precisamente religioso del país. En ese momento, la divinidad más importante del país ya no es Ra, ¿no? Quien gobierna de alguna forma el poder en Egipto es el dios Amón, que se ha convertido en el dios principal de Egipto, y por tanto ella lo que tiene es una relación muy estrecha con el clero de Amón allí en Tebas. Por lo tanto, el clero de Amón apoya perfectamente bueno, pues este cambio completamente inusual del gobierno de una mujer. Pero claro, a cambio, el clero de Amón empieza a obtener una serie de privilegios como no los ha tenido hasta entonces, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Ocurre que a la muerte de Hatshepsut, los reyes que van a suceder a Hatshepsut, empezando por Tutmosis III, ya van a tener una gran dependencia del dios Amón. Dependencia económica, dependencia a la hora de tomar decisiones, porque había sacerdotes de Amón que gobernaban en la sombra como si fueran pues, los auténticos validos o manos derechas de los reyes, ¿no?
Hasta que llegamos en la segunda mitad de la dinastía 18 al gobierno de un rey que se llama Amenhotep III. Y este Amenhotep III, que se casa con una mujer extranjera y viene toda la familia extranjera con ella, empieza a tener pues el típico cuñado pesado de turno, comiéndote la oreja, ¿no? De cómo permites que esto funcione, tú eres un calzonazos, tú aquí no mandas nada, aquí manda el clero de Amón. Esto lo estoy haciendo en tono de broma, pero probablemente define muy bien lo que ocurrió, porque este rey fue el primero que empezó a tomar cartas en el asunto y decidió distanciarse de nuevo del clero de Amón. ¿Cómo? Recuperando tradiciones antiguas. En vez de asimilar la monarquía al dios Amón, recuperemos la tradición de asimilar la monarquía al sol, al dios Ra. Y entonces él intenta generar una nueva solarización de la monarquía. Y lo hace muy bien, porque lo hace, sabe cómo relacionarse con el clero de Amón. Te doy una, pero te quito dos, y voy llevando un ten con ten y un entendimiento. Hay sacerdotes y templos a los que les corto bastante, pero hay otros templos a los que les doy un poco más. O sea, una especie de divide y vencerás y poco a poco ir generando esa separación del poder de Amón que estaba comiendo a la monarquía. Pero a la muerte de Amenhotep III, su hijo Amenhotep IV lo que hace es precipitarlo. Probablemente no tiene la capacidad que tenía su padre de ser diplomático y lo que hace es que lo lleva al extremo. Y prohíbe el culto no solamente de Amón, sino de prácticamente todos los demás dioses y dice, no, es que solamente se va a rendir culto al sol y yo soy la representación del sol. Entonces aquí ya no hay sacerdotes que valgan ni va a haber sacerdotes que me digan a mí lo que tengo que hacer. Claro, eso lo que provoca es una verdadera guerra civil en Egipto, ¿no? Había mucha gente con muchos intereses que eso no le interesaba y no lo iba a permitir. Y en conclusión, bueno, se levantan en armas contra él y se producen dos bandos, ¿no? Uno que está a favor del poder del clero y otro que está más a favor del poder de la monarquía. Y finalmente termina perdiendo la guerra. Termina perdiendo la guerra, termina teniendo que pedir ayuda, su familia tiene que pedir ayuda extranjera, es cuando los hititas mandan príncipes y los matan por el camino, ¿no? En el marco de los últimos estertores de esa guerra. Y al final lo que ocurre es, bueno, pues que va a provocar que los reyes que vengan después, primero, se las tengan que bandear internamente desde el punto de vista religioso. Ahí es cuando va a aparecer, por ejemplo, con fuerza Amón-Ra, ¿no? Una divinidad que une los dos bandos políticos, no religiosos enfrentados, y por otro lado va a tener que hacer frente precisamente a todos los problemas internacionales que había generado esa guerra interna, que es pues el enfrentamiento contra los hititas porque les han matado un príncipe y de ahí viene todo el enfrentamiento carnal entre egipcios e hititas. Sí, sí, pero que al final el resumen es ese, que tanto por un lado la monarquía tiene poder, por otro lado el clero, y llega un momento en el que quieren acabar un poco con el poder que tiene el clero, cambiando al Y, dios y por lo tanto exacto, acercándose el dios a la monarquía en lugar de al clero. exacto. En plan Y resumen. Ajenatón lo que hace es que lo hace fatal. Por eso yo creo que Sí, sí. yo si tengo que elegir uno de los famosos reyes nefastos de Egipto, sin duda sí sería Ajenatón. Ujú. Muy bien, pues una de las, bueno, ya no queda programa, pero vamos encarrilando el final, que ya va a ser la parte en la que cae, o sea, este imperio egipcio, ¿no? Como lo conocemos y demás, tan poderoso, cae y poco a poco ya pues se ve bajo dominación extranjera, total y completamente. Pero antes de llegar a eso, te quería preguntar así por encima, ya que han nombrado a los hititas también, ¿cuáles fueron, antes de llegar a los persas, que son los que ya van a entrar y van a hacerse con el poder, cuáles fueron los enemigos así más potentes que tuvo este imperio nuevo? Egipto siempre, bueno, Egipto tiene una representación simbólica de lo que llaman los 9 arcos, que Mm. son como los 9 grupos extranjeros, ¿no? A los que se tenían que enfrentar de forma natural, porque al fin y al cabo son aquellos que están alrededor de sus fronteras. Claro, hay una serie de fronteras que son más inamovibles, ¿no? Ujú. Al sur tienen a los nubios, y los Eso es. nubios, que incluso engloban pues prácticamente lo que es los pueblos africanos, van a ser siempre uno de los enemigos tradicionales de Egipto. Pero ojo, no siempre, porque muchas veces ha habido nubios contratados en el ejército egipcio precisamente como mercenarios, ¿no? Y se los mandaba precisamente a la frontera norte para que no entraran en conflicto de intereses, ¿no? Los otros grandes enemigos de Egipto por el oeste siempre han sido los libios, ¿no? Que cruzando el desierto
podían llegar a atacar las fronteras por el oeste. Y luego tenemos los enemigos que llegaban por el este. Y ahí es donde encontramos los enemigos más cambiantes, obviamente. ¿Por qué? Porque en esa zona las civilizaciones y las culturas han ido cambiando y se han ido evolucionando, ¿no? No son los mismos príncipes cananeos los que enfrenta Tutmosis III que los hititas a los que se tiene que enfrentar Ramsés II, ¿no? Pero claro, todos esos son englobados bajo, digamos, el amparo de lo que los egipcios llaman los asiáticos, ¿no? Entonces, claro, siempre tienes por el sur los nubios y por el este los asiáticos, ¿no? ¿Quiénes son los asiáticos? Bueno, quienes estén ahí en ese momento, pero generalmente se los conoce como los asiáticos. Luego, posteriormente, en la época de Ramsés III, se sumarán también como enemigos los llamados pueblos del mar, que es gente que por primera vez ataca desde el Mediterráneo, ataca desde el norte, cosa que nunca había ocurrido antes en Egipto, porque no había gente con capacidad de cruzar el Mediterráneo hasta que no empiezan a llegar estos pueblos migratorios, ¿no? Que vienen de zonas del sur de Europa y que los atacan desde el norte, ¿no? Y ahí tenemos gente como los Sardana, que probablemente venían de Cerdeña, como los Apiru, o incluso los Peleset, que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero son rechazados, rebotan hacia el corredor sirio-palestino, se asientan allí y van a terminar imponiéndose a esos cananeos, hebreos, en definitiva a esos judíos. Esos Peleset son los que luego se van a convertir en los filisteos, que son los palestinos, ¿no? O sea, que imagínate la ensalada que hay ahí montada ya desde tiempos de Ramsés III. Pero básicamente los grandes enemigos de Egipto siempre han sido los nubios por el sur y los asiáticos por el norte, por el noroeste. Sí, es curioso, a modo de pincelada, simplemente que actualmente Egipto no es que tenga ningún enemigo, porque no lo tiene, pero lamentablemente se ve pues, una encrucijada, ¿no? Que al sur sabemos que en Sudán ahora mismo hay una guerra civil, en Libia también, y luego tenemos lo que de Israel, que ya parece que va a acabar. Pero yo estuve por última vez hace un año, aproximadamente en estas fechas, hace un año estaba por allí, y hablando con el guía, claro, me comentaba eso, que están recibiendo mucha inmigración, tanto de Libia, como de Sudán, como de la zona de Gaza y demás. Y que es curioso porque, 3.200 años después, la situación, salvando muchas distancias, pero sigue Egipto en esa encrucijada en la que se mantienen un poco al margen de lo que pasa a su alrededor, pero que es una zona convulsa, quiero decir, las inmediaciones de Egipto, aunque Egipto es un país completamente seguro y vamos a ver. Sí, lo cierto es que desde que firmó sus acuerdos de paz con Israel, Egipto es un país bastante estable para el polvorín que es esa zona, obviamente, ¿no? Claro, aquí ya entraríamos en debates y discusiones que son más religioso-políticas actuales, Sí. ¿no? Egipto es sunita. Generalmente los musulmanes sunitas tienen fama de ser como más moderados, más tolerantes, más calmados, ¿no? Que los chiitas. Pero claro, en cualquier caso, Egipto vive del turismo. Por lo tanto, poderoso caballero es don dinero, ¿no? A Egipto no le interesa verse inmerso en guerras y situaciones que en realidad ni siquiera van con ellos directamente, ¿no? Sí es verdad que les afectó mucho la guerra de Siria. Ahí recibieron una oleada bastante importante de refugiados sirios, no tantos como los que vinieron para Europa, pero tú vas por el Cairo hoy en día y hay mucha población siria que ya está perfectamente integrada. Y el problema lo tienen ahora, efectivamente, con algo de lo que no se habla aquí en los medios, que es la guerra de Sudán y la inmigración sudanesa, ¿no? Porque ahora mismo hay mucho inmigrante ilegal sudanés en Egipto que no tiene trabajo, que no tiene dónde vivir, que está aumentando los índices de delincuencia en Egipto y demás, y es un problema que a Egipto le está costando mucho atajar. Y siguen siendo 4.000 años después los mismos problemas por las mismas fronteras. No, ya digo, es que hablé largo y tendido con el guía de esto y es que es así. Bueno, vamos ahora ya a esta etapa final. ¿Cómo puede acabar? Bueno, obviamente no, lo va a tener que resumir mucho porque son muchísimos años, pero ¿cómo puede evolucionar una civilización tan poderosa a perder su identidad y ser absorbida por el imperio persa? Pues mira, es cierto que Egipto se desgasta internamente a sí misma, como te he dicho, a lo largo de su historia y tiene que ir reinventándose desde un punto de vista de las propias explicaciones de su razón de ser y cosas por el estilo. O sea, es obvio que las luchas internas, los intereses internos en Egipto
generaron grandes épocas de crisis donde Egipto se volvía más vulnerable, ¿no? Y en esos momentos vulnerables, pues había veces que Egipto se levantaba y se recuperaba, como ocurrió contra los Hicsos, y hubo otros momentos en los que ya no se levantó y ya no se recuperó. Entonces, cuando llegan las invasiones, por ejemplo, de los nubios por el sur, que van a conquistar Egipto y van a fundar su propia dinastía, la dinastía 25, pues yo creo que prácticamente desde ahí, y le va a ocurrir lo mismo con los libios, ¿no? Llegando desde el oeste, ahí Egipto ya no se recupera, ¿no? Yo creo que no se va a volver a levantar. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Egipto era tan deseado, era tan anhelado por los que estaban alrededor, que no tenían los recursos que tenía Egipto, que cuando estos pueblos, ya sean libios o nubios, o incluso cuando llegan los persas hasta cierto punto, cuando conquistan Egipto, no destruyen Egipto. No les interesa destruir Egipto, porque Egipto tiene milenios de lo que hoy llamaríamos empresarialmente know-how, ¿no? ¿Por qué cargarte una cultura que sabe cómo explotar los recursos de ese país? Porque llevan miles de años haciéndolo. Entonces, aquellos países que llegaban y controlaban Egipto se egiptianizaban. Es decir, los nubios llegan y controlan Egipto y se proclaman faraones. Y que esto siga funcionando con la misma maquinaria. Lo único que ha cambiado es el jefe de la empresa. ¿Vale? El jefe de la empresa ahora no es un CEO nacido en Albacete, sino que es un CEO que han traído de China para, para internacionalizar la empresa, pero que la maquinaria siga funcionando, ¿no? Lo pongo como metáfora, ¿no? Para entender un poco cómo fue esa época final. Por lo tanto, digamos que la transformación de Egipto es muy lenta, es muy paulatina, no es un final abrupto de alguien que llega, conquista y destruye lo que hay para imponer lo suyo, sino que es alguien que llega, conquista y dice, venga, pues que esto siga funcionando. Obviamente, en el tiempo en el que se sigue funcionando en manos de otros, se va a producir un cambio, se va a producir una evolución, ¿no? Se va a producir una mezcla de culturas, de lenguas y de idiomas, se va a producir una especie de simbiosis entre ambos que va a ir transformando aspectos pues, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Esto lo vemos claramente cuando llegan los griegos. O sea, cuando llegan los griegos con Alejandro Magno, vale, Alejandro conquista y suma y sigue. Seguimos para el este, ¿no? Seguimos para Asia. Pero a la muerte de Alejandro, cuando se divide en el imperio entre sus sátrapas, ¿no? Entre sus generales del ejército, Ptolomeo Lagos, que se queda con Egipto, dice, oye, yo me proclamo faraón. Y esto que siga, o sea, que siga funcionando porque esta gente sabe cómo explotar la tierra, sabe cómo hacerla funcionar, sabe dónde están las minas de oro, esta gente sabe qué tenemos que hacer a cambio, respetar a sus dioses. Pues vale, pues oye, llegamos a un acuerdo. Osiris para ti, para mí se llama Zeus. Pues lleguemos a un acuerdo de que la divinidad es la misma, ¿vale? Y aquí paz y después gloria, y sigamos funcionando, ¿no? Entonces, en esos momentos finales de la historia de Egipto se ve esos cambios, esa evolución, la inclusión del lenguaje persa o luego griego en el idioma, la evolución de determinados dioses que van a evolucionar hacia figuras híbridas para que sean comprensibles y respetados en ambos bandos, por decirlo de alguna manera, pero es paulatino, es lento y paulatino ese cambio, hasta que llegan los romanos, claro, cuando llegan los romanos, cuando llega Augusto, ¿no? Después de que haya pasado por allí Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, ¿no? Pues a la cuarta llega Augusto y dice, se acabó. Aquí no, como dijo, ¿no? La famosa frase de Roma no adora ganado. Aquí no hemos venido a tal. Aquí lo que nos interesa, esto va a seguir funcionando, pero va a seguir funcionando con mano dura, ¿no? Sí, sí. No, al final es muy inteligente lo que hace Alejandro Magno con el Imperio Persa, que por ende también incluye a Egipto, de decir, no, no, yo no soy un enemigo vuestro, yo he quitado a Darío y me pongo yo como sucesor de Darío, o sea, de alguna manera para que lo que hay continúe, pero simplemente ahora lo voy a dirigir yo, pero que todo el mundo esté tranquilo porque va a seguir con su vida, luego ya obviamente se van introduciendo cambios menores, pero que no, que la entrada de por sí de ese nuevo gobierno no es rompedora, no es radical, ¿no? Van introduciendo Claro. cambios, algunas cosas culturales, pero la población está relativamente tranquila porque todo va pasando muy poco a poco y no se produce ningún choque que hubiera sido a lo mejor pues radical y contraproducente de que la Claro, claro. gente No es una destrucción de Troya, no es un asedio
que pasa, ¿no? Y lo reduce a cenizas. No, no. Vamos a conquistar esto, pero nos interesa que esta maquinaria siga en funcionamiento. Sí, luego ya tenemos, ya después del Imperio Romano, por desgracia, obviamente la historia es muy convulsa, lo que tiene, que bueno, por suerte se han conservado muchas cosas, muchos monumentos, obviamente las pirámides en origen no eran como las conocemos ahora, quiero decir, no estaban revestidas y tenían otra imagen. Luego también si visitas Egipto te das cuenta de que en muchos templos muchas figuras están picadas porque la población las picó, porque no quieren que los dioses se representen, ¿no? De forma, pues eso, una representación, sino como el Islam, ¿no? Que no hay imágenes y Sí, cosas sí, así. Pero dentro de lo persecuciones ha que habido a cabe, lo largo de la historia, muchas, claro. no, pero que te iba a decir ya como reflexión final, pero que dentro de lo que cabe y pese a los milenios que han pasado, por suerte a día de hoy podemos gozar de muchísimos vestigios. Sí, sí, y ahí es verdad que tenemos que, pues casi que alegrarnos por un golpe de suerte, ¿no? O sea, la historia lo que nos demuestra es que las civilizaciones o las culturas que vienen después pueden actuar de dos maneras, ¿no? O pueden actuar como hicieron los talibanes con los budas de Bamiyan y decir esto se erradica y fuera, que no digo que no se haya hecho a lo largo de la historia, lo que pasa que si no ha quedado registro de ello, pues a lo mejor ni lo sabemos, ¿sabes? Y por otro lado, lo que puede ocurrir es que haya precisamente una cierta tolerancia, un cierto respeto y una evolución. Bueno, estos estadios finales de la historia de Egipto tuvieron un poquito de cada, ¿no? Porque es un cambio, como hemos dicho, tan lento y paulatino, que en ese cambio hubo momentos de mayor tolerancia y otros de menor tolerancia. Hasta que efectivamente aparece el cristianismo, ¿no? Que probablemente sea el primer gran momento de ruptura, porque es el primer momento en el que hay que acabar con el culto de determinados dioses para dar paso a otros, ¿no? Y ahí es donde probablemente se produce lo que podrá ser la primera gran damnatio memoriae, ¿no? La primera gran persecución de imágenes en Egipto. Es verdad que cuando uno visita Egipto se da cuenta que muchos de los muros de los templos están picoteados, pero no siempre son de época cristiana. Hay templos en los que uno ve cómo lo que se ha picoteado son los pies, las manos y la cara. Entonces, quien ha picoteado esas figuras es alguien que cree en la magia del antiguo Egipto. Porque para los antiguos egipcios esas representaciones, esos relieves, están vivos. Y por tanto, pueden cobrar vida, si no los frenas de alguna manera mágica y esotérica, su magia sigue actuando. Entonces, ¿cómo los paras? Pues le rompo los pies para que no se muevan, las manos para que no actúen, la boca para que no hablen. Y entonces encuentras como un daño muy selectivo. Luego hay otros que no, hay otros que directamente vamos a picar la figura entera porque son figuras paganas, ¿no? Y por tanto hay que erradicar esos dioses, ¿no? Y se repiquetea la figura entera del dios entero para que no se lo vea. Y luego hay otras que son como picotazos que parecen hechos como al azar, sin criterio, sin ton ni son, ¿no? Simplemente alguien pasó por allí y fue dando picotazos. Esos picotazos probablemente son porque luego se iba de alguna forma a enyesar o a enfoscar esa pared para borrar esos relieves y pintar otros o hacer otras decoraciones diferentes, ¿no? Y esa capa luego se ha caído, ¿no? Y lo que nos deja es el relieve original, pero piqueteado, ¿no? Entonces, Sí. claro, hay distintas épocas en las que se ha ido produciendo distintos daños y distintas intervenciones y a veces es difícil discernir a qué época pertenece cada una. Sí, sí, totalmente. Y luego ya tenemos ya también lo más fácil y lo más sencillo de explicar, que directamente muchos monumentos pues se han utilizado como cantera, de decir, bueno, tenemos que construir aquí Claro. otra cosa, ahí hay un montón de piedra de una pirámide o de un templo, no sé qué, quítalas La y las mayoría de las reaprovechamos. pirámides, la mayoría de Claro, las pirámides. sin ningún tipo de ideología ni de pensamiento detrás, No. sino simplemente de aprovechar. Y eso también, pues obviamente pasa y también ha pasado en Europa con cosas griegas, con cosas romanas, o sea que bueno. Bueno, pues nada, ya antes de pasar con el último tema, que nos expliques un poco pues, los viajes que haces y demás, me gustaría hablar de los 3 tópicos que tiene Egipto, por si quieres hacer algún comentario sobre ello, que si salimos a la calle estoy seguro que si preguntásemos a la gente, dime 3 cosas de Egipto, bueno, vamos a obviar el río Nilo, pero estoy seguro que sería las pirámides, que sería Tutankamón y que sería Cleopatra, ¿no? Yo creo que son a lo mejor las 3 cosas más conocidas de Egipto
Y nada, me gustaría saber qué valoración haces, ¿no? de estas tres cosas y por qué consideras que llaman tanto la atención y por qué son las más famosas actualmente en la cultura popular de Egipto. Has mencionado lo que yo llamo un día normal. Sí, ¿no? Lo primero, las pirámides, yo sinceramente, te soy muy sincero, yo no sé por qué despiertan tanta fascinación y tanto interés. O sea, Po- sé que va a ser banalizarlo mucho, pero yo a veces soy así de radical y digo, pues es que al final las pirámides es amontonar piedras. O sea, Ujú. lo que pasa es que amontonaron piedras muy grandes y a una altura muy increíble, ¿no? La pirámide más alta tiene 150 metros. Pero no deja de ser una estructura bueno, pues que tiene cierta lógica y cierta coherencia, ¿no? Ahí es donde siempre te preguntan, ¿y cómo es posible que muchas civilizaciones del mundo, sin haber tenido contacto entre ellas y separadas en el tiempo, hayan construido pirámides? Bueno, pues porque si tú quieres levantar un edificio en altura y no quieres que se te venga abajo, la base tiene que ser más alta que la cima, ¿no? Es una montaña, al fin y al cabo, y eso es una conclusión a la que llegan todos los hombres de todas las civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Por lo tanto, todos construyen pirámides, claro que sí, pero no porque haya una relación entre ellas, ¿no? Yo creo que lo que fascina de las pirámides en realidad es que se han contado muchos bulos, se han generado muchos misterios en torno a ellas y ha calado en la sociedad como que las pirámides es algo inexplicable, cuando en realidad la explicación es relativamente sencilla. No voy a decir que no tenga todavía vacíos y huecos, ¿no? Porque es verdad que hay preguntas todavía por hacerse, ¿no? Sobre todo en la forma de traslado y elevación de los bloques, aunque hay muchos indicios, ¿no? Que nos apuntan a ciertas evidencias, pero yo creo que en Egipto, cualquier persona que haya ido, a lo mejor está de acuerdo conmigo, creo que hay maravillas que sorprenden y que fascinan bastante más que las pirámides, ¿eh? No solamente por belleza, sino también por tamaño. O sea, en época de Ramsés II se están moviendo colosos de piedra que son infinitamente más grandes y más pesados que las piedras más grandes de las pirámides. Y se están moviendo y se están tallando con una perfección que abruma. Entonces yo creo que alrededor de las pirámides hay más misterio y tontería que realmente otra cosa, ¿no? Y por eso es uno de los grandes elementos que llama la atención de Egipto. Pero creo que es fascinante asomarse y aproximarse a la comprensión real de la evolución del concepto de la pirámide, que es un elemento funerario del antiguo Egipto, imprescindible para conocer primero su pensamiento y luego su evolución histórica, ¿no? Luego, Tutankamón sí que es más fascinante. Tutankamón, obviamente, es un icono a todos los niveles, no solamente un icono en la historia de la arqueología, porque es la única tumba o la más importante de las tumbas intactas halladas en Egipto, sino que se ha terminado convirtiendo en un icono pop, ¿no? Como la foto del Che y alguna cosa más por ahí, ¿no? O Papá Noel, ¿no? La máscara de Tutankamón es un icono cultural del mundo entero. Y la historia del descubrimiento, la historia de su descubridor, de Howard Carter, del que, por cierto, hoy grabación, no Sí, hoy emisión, sí, sí. hoy 4 de noviembre es el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? En el año Vale. 22, o sea, hace 103 años exactamente hoy. Pues esa historia es fascinante. Yo hace Ujú. 3 años, precisamente, en el 2022, cuando se celebraba el centenario, pues me asomé, ¿no? Hice mi incursión personal particular en la historia del descubrimiento de Tutankamón y sobre todo de la figura de Howard Carter, publicando un libro que se llamaba Tutankamón, Howard y yo, ¿no? Donde, bueno, yo pues mostraba mi fascinación por ese personaje y por ese descubrimiento bueno, y respondí a algunas dudas que yo había tenido durante muchos años precisamente sobre el descubrimiento y lo que era en sí, ¿no? Ahora vuelve a estar de moda con la inauguración del Gran Museo Egipcio, que se inauguró hace unos días, Ujú. la reclamación, ¿no? Que hace Egipto bueno, pues de su legado y de sus derechos y demás, ¿no? Y reivindican la figura del famoso niño aguador, ¿no? Que no fue Howard Carter el que descubrió la tumba de Tutankamón, sino que fue un niño que traía agua. Y es como, bueno, pero es que eso es normal. O sea, en todas las misiones arqueológicas de Egipto, el director de la excavación no está con el paletín retirando arena y retirando piedras. Ujú. Tienes contratado una serie de obreros y de trabajadores que son los que descubren las tumbas, ¿no?
Otra cosa es que el director del proyecto fuera Howard Carter. Claro. Pero toda esa revisión sobre Tutankamón, su descubrimiento y por qué se convierte en un icono, a mí me parece fascinante. Y creo que es una de las cosas que más engancha del Antiguo Egipto. Así que si alguien no ha leído Tutankamón, Howard y yo, es muy recomendable porque yo creo que es una revisión, además, bastante divertida, porque es un viaje propio, personal, ¿no? En busca de Howard Carter, que habla de ese tema. Y luego tenemos Cleopatra. Sí, no, un pequeño inciso, perdona, Sí, no, que dime. efectivamente dejaré en la descripción tu web, titovivas.com, Sí, con el acceso directamente a tus libros, que tienes tanto este que has nombrado, como el exacto. de una guía para egiptólogos y marcianos, en plan Es el en el que último hablas. libro, sí, Eso, Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos. eso es, para mí, que ahí precisamente desmontas todos estos Todos los bulos mitos de que la, estamos de la hablando y luego pseudociencia y del misterio. Sí, un sí, sí. poco aquí estamos tocando los tres más. Bueno, a ver, lo de Tutankamón tampoco es ningún mito, ni de Cleopatra tampoco, pero te quiero decir, lo de las No, pirámides, ¿no? Que sí pero que es el mito más. sí. No, pero Tutankamón también dio origen a la maldición de la Ah, momia bueno, sí, sí, claro, claro. y todo Yo, eso. O sea, que yo también, recuerdo también tiene su historia ahí. cuando estudiaba, cuando estaba en historia, que yo hice historia normal, pero claro, teníamos una asignatura que era arqueología. Y Ujú. recuerdo que el profesor era, vamos, tengo muy buen recuerdo de él, un tío muy simpático, muy agradable, había hecho un montón de excavaciones por España y tal, y recuerdo que teníamos que hablar del temario, no sé cuál, no me acuerdo ahora cuál era, pero nos pegamos como 2 o 3 clases simplemente hablando de lo de Howard Carter. Y el tío Ujú. explicándonos paso a paso cómo fue, con una emoción, todo el mundo boquiabierto, callado, escuchando, y es que es una historia Sí, fascinante. Nada, simplemente sí, sí. quería recordar ese momento. Sí, sí, sí. Y Sí, nada, ya, no, bueno, desde luego es fascinante. Y bueno, sí, luego estamos con Cleopatra VII. Yo creo que Cleopatra es un personaje que se ha convertido también en un icono, pero en este caso más por el cine, ¿no? Por la famosa película de Elizabeth Taylor y por el Peplum y demás, y por ser la última reina de Egipto o rey de Egipto, ¿no? Teniendo en cuenta que ella era griega, no era egipcia, ¿no? Era de descendencia macedonia. Y, y claro, obviamente, bueno, pues digamos que el hecho de que no se haya encontrado su tumba, ¿no? Ni la de Marco Antonio, con esa historia eh, tan romántica de amor, ¿no? Que nos contó el cine, pues la ha convertido de nuevo también en un icono, ¿no? Y de hecho, desde hace varias décadas ya, se viene anunciando que la egiptóloga Kathleen Martínez está a punto de descubrir su tumba, ¿no? Ella tiene una hipótesis muy curiosa que sitúa la tumba de Cleopatra no en Alejandría, sino en otro lugar que se llama Taposiris Magna, que está cerca de Alejandría, y lleva trabajando allí durante varios años ya buscando la posibilidad de que la tumba de Cleopatra se encuentre allí y bueno, ella afirma que cada vez está más cerca, ¿no? Entonces, bueno, cada 2 por 3 tenemos de nuevo las noticias sobre la tumba de Cleopatra en los medios de comunicación y eso también hace que se mantenga vivo ese personaje mucho más que otros, a lo mejor, de Egipto. Sí, no, no, sí, es lo que comentas. Luego también está su vinculación, que ya la has comentado, ¿no? Con Marco Antonio, con Julio César, romances, el hecho de que sea mujer también, ¿no? Como Sí, gobernadora de Egipto. La verdad que tiene muchas claves y luego pues su trágico final, ¿no? Un poco como Romeo y Julieta. En fin. Pues nada, oye, pues muy interesante. Espero que con este programa pues hayamos hecho en este canal un acercamiento a la cultura egipcia que yo creo que nunca había hablado. Tengo un programa sobre la batalla de Kadesh, obviamente, ¿no? De Ramsés ujú. contra los hititas, y luego también sobre el reino de, se me ha olvidado ahora mismo, el reino de, este que estaba al sur de Egipto, de Kush, el reino de Kush, Kush, que también los hacen una cushitas. expedición en los romanos. Los romanos se enfrentan a los Sí. cushitas, que también es interesante, pero quitando eso, no había tocado y espero, Tito, que te lo hayas pasado bien. Y no quiero despedirte sin que nos hables de tus fabulosos viajes, porque al igual que yo, bueno, mi audiencia ya me conoce, ¿no? Que hago viajes de la Segunda Guerra Mundial por Europa, pero tú haces viajes a Egipto, bueno, también a más sitios, pero en concreto a Egipto, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, hace muchos años yo que vengo organizando expediciones culturales a Egipto Mm, y bueno, desde hace también ya muchos años a otros lugares que no son Egipto. mm, Eh, bueno, yo lo que hice en su día fue crear un proyecto que lo que hacía era reproducir expediciones históricas, ¿no? Era movernos por el mundo, pero con un argumento, ¿no? Igual que tú te centras mucho
en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en revivir la historia de la Segunda Guerra Mundial en aquellos lugares pues, que fueron escenario, ¿no? de todos aquellos hechos históricos, pues yo puse en marcha un proyecto que hacía lo mismo, pero con la antigüedad, ¿no? Tú te centras en la historia contemporánea, yo me centraba en la historia antigua, sobre todo en el nacimiento y la evolución de las religiones. Y bueno, empecé por Egipto, que obviamente es lo que más me suele pedir la gente, pero a partir de ahí, pues, di el salto fuera y empezamos a organizar expediciones temáticas por todo el mundo, ¿no? Y es verdad bueno, que durante 10 años las estuve organizando bajo mi propia agencia, pero aquello creció tanto que para mí ya era difícil de controlar y ahora sigo organizando esas expediciones, delegando toda la organización logística en una agencia de confianza que se llama AIDU Travel. Y bueno, pues con ellos planificando toda la campaña de expediciones que estamos desarrollando para 2026, que no van a ser pocos, van a ser como unos 8 viajes a lo largo de todo el año, entre ellas 3 expediciones a Egipto. Así que, bueno, cualquiera que quiera conocer este tipo de viajes, pues en la misma página web que decías antes, que es titovivas.com, ahí hay un apartado que pone libros, pues hay otro apartado que pone viajes y ahí puedes encontrar todas las opciones. Dejaremos la web, o sea, dejo la web que tiene varios apartados, libros, viajes y demás. Y bueno, y luego también te pueden encontrar en Mi Tele, que en Mi Tele de Telecinco, en la aplicación, en ese fabuloso viaje que hiciste con Jesús Calleja y bueno, José Mota, Santiago Segura y un montón de gente que la verdad que es. Yo te lo he dicho por privado, que yo soy fan número 1 de Calleja, de Desafío Extremo, de todos esos retos que ha hecho, subir a la vereda, al Lhotse, por un montón de sitios y la verdad que ese programa es cine, es que eso es cine. Me parece un delito que sea gratuito ese contenido y que no haya que pagar por ver eso, porque es que es cine, ¿no? Y todas tus explicaciones allí, impresionante. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no solamente Jesús, que el tío primero es un nervio que no para, y segundo es un contador de historias nato, pero es un tío que no se limita a contar historias, sino que primero las vive para luego contarlas. Yo eso es algo que admiro de él, ¿no? Creo que los buenos contadores de historias son los que primero las han vivido. Y es verdad, es cierto que él viene del mundo del deporte extremo. Yo creo que hay veces que se confunde o la gente tiende a centrar lo que es la aventura en el deporte extremo. Yo creo que, bueno, pues que la aventura tiene un espectro más amplio, ¿no? Yo me dedico a lo mejor a una aventura más cultural, más académica, más expedicionaria, ¿no? Yo si puedo evitar tener que subir una montaña o cruzar un río, pues lo evito, no pasa nada, pero sigue siendo para mí una aventura. Pero el tío es un contador de historias nato, pero es que además el equipo, o sea, lo que tú dices, ese programa, desde la socia de Jesús hasta el último de los redactores, o sea, es que fue una experiencia, a mí me cambió, desde luego, o sea, y a mí me dejó una espinita ahí que yo tengo que seguir desarrollando, pero es impresionante lo que tú dices, o sea, la maquinaria que hay puesta en marcha para que el resultado sea luego un producto de entretenimiento cultural que te lo mamas sin darte cuenta y te quedas con ganas de más. Es impresionante. Pocos programas hay que hagan eso. Sí, no, totalmente. Yo hice, a ver, salvando toda la distancia, tuve una experiencia no parecida, pero del mismo palo, vamos a decir, que me contrató el gobierno de Normandía para ir allí a hacer un documental y estuvimos 5 días grabando y claro, al final me dijo el editor que habían salido 14 horas de grabación, pero luego obviamente de esas 14 horas, luego al final en el vídeo se quedó 1 hora y media. O sea y yo recuerdo que mucha gente me decía, no, tú mételo en bruto las 14 horas y hombre, no puedes meter las 14 horas en bruto, eso lo tienen que editar y lo tienen que dejar bonito, pero claro, o sea, de lo que sale en ese programa, que son 3 programas, 1 hora y media, son 4 horas y media de programa en total, entonces claro, días y días grabados, pero oye, al final se tiene que condensar así y nada. Y el resultado es espectacular. Ahí tiene que haber miles de horas. Miles Claro, de horas. Porque piensa que por lo menos había 7 cámaras. claro, Con lo cual, o sea, no son solamente 15 o 16 días, es que son 15 o 16 días por 7 cámaras. O sea, hay horas y horas y horas. Y la edición, luego el montaje y la edición de todo eso, y lo que tú dices, reducirlo y condensarlo a 1 hora y media. Bueno, es que es un equipazo brutal.
brutal. Pues nada, pues bueno, aquí lo dejamos y yo por último decir eso, que sinceramente, yo digo, yo he estado 2 veces en Egipto y estoy haciendo planes para volver este 2026 y que de verdad, o sea, es que es un viaje, yo he viajado mucho, pero es que como Egipto, es que no hay nada. Toda la esencia, la magia, Pues que imagino que a ti te pasará igual que a mí, porque yo he estado en Normandía ya, bueno, he vivido allí directamente, o sea, hasta ahí he llegado, el interés. Pero esa primera vez, cuando vas, cuando lo ves todo por primera vez o por segunda vez, que vas por el Nilo, tal, luego obviamente ya llevas viviendo allí directamente, o como tú que a lo mejor has ido decenas de veces, que obviamente ya no te llama tanto, pero esa ilusión de las personas de la primera, segunda vez, en el que lo estás descubriendo y viendo, eso la verdad que es indescriptible. a mí me da envidia. A mí me da envidia cuando voy con los viajeros que lo ven por primera vez. Digo, ¿quién pudiera olvidarlo todo para volver a disfrutarlo como la primera vez? Pues yo me voy el domingo, o sea que por quinta vez este año viajo para Egipto este domingo y nada, y ya preparando los siguientes viajes en febrero, en marzo, en abril del año que viene, varias salidas. Genial, genial. Pues nada, dejaremos la web en la descripción y esa frase tal cual de me dais envidia, Sí, sí. no sé cuántas veces la habré dicho yo también a las personas con las que voy. Pero bueno, pues nada, Tito, espero que te hayas sentido cómodo en el programa, Sí, que hayas un pasado placer. también un buen rato. Sí, sí, genial, genial. Y nada, pues lo dicho, espero también que a la audiencia le haya gustado, que haya sido a modo de introducción para meterse en el Antiguo Egipto. Dejamos en la web los libros de Tito, pues si alguno quiere seguir ampliando todo esto de lo que hemos hablado. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Tito, por venir y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.